Shalom y buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de nuestra página de Facebook y también nuestro canal de YouTube. Es siempre un placer, una bendición, un gozo de verdad poder estudiar los dichos de la boca de nuestro Rey y todas las historias que vienen después de que Él con su propia boca habló con Moisés y le dio todos los mandamientos, los misbot, las ordenanzas de lo que su pueblo, sus hijos, debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y bueno, hoy continuamos lo que hemos llamado la gran aventura, y que sí es una gran aventura, un recorrido por la Biblia. Y bueno, damos gracias a nuestro Abba porque cada Shabbat estamos estudiando la bendita Torah, y siempre que podemos también ponemos un poquito ahí de lo que es el Brit Hadashah, los libros desde Mateo, Apocalipsis, los vamos a ir poniendo también cada vez que es posible mientras estudiamos la bendita Torah. Y bueno, los miércoles nos hemos dedicado a estudiar los demás libros del Tanaj, de Josué. Pues ahorita terminamos Josué, después entramos a Jueces, terminamos los Jueces y estamos ya entrando al libro de Primera de Samuel. Así es de que voy a pedirles que oremos en este momento todos juntos. Vamos a hacer la bendición antes de entrar a lo que es el estudio de esta noche. Y digamos todos juntos: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mizvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah neviim ketuvim Brit Hadashah Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. No sé si alguien de los hermanos de GoToMeeting me puede decir si están viendo los cambios en la pantalla, porque me parece que aquí se ve solo la gran aventura, pero no sé si están cambiando. Si alguien puede enviar un mensaje, por favor, para hacernos saber si ven el cambio. Sé que en Facebook se está viendo. Perdón que interrumpí aquí la braja, la bendición. Vamos ahora a decirla en español. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de tu Torah, de los Neviim, de los Ketuvim y del Brit Hadashah, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, por decirnos que sí están viendo el cambio de las filminas. Bueno, entonces, como les decía, nosotros estamos ya en lo que se llaman los Neviim, los profetas, los Neviim, los profetas, y estamos en Aleph Shmuel, en Primera de Samuel. Y bueno, como estuvimos de celebrando gracias a nuestro Padre nuestros 10 años de estar aquí, ¿verdad?, con el ministerio, sirviendo, mi esposo Marcelo, su servidora, como pastores de Arca de Adonai, hicimos una pausa y tuvimos invitados especiales, y bueno, ahora ya regresamos a lo que es nuestros estudios semanales. Y ya habíamos, antes de la celebración de nuestro aniversario, habíamos ya estudiado el primer capítulo de el libro de Primera de Samuel. primero, es porque es Primera de Samuel, Aleph Shmuel, y era el capítulo 1 el que ya estudiamos. Entonces hoy vamos a estar entrando a lo que es el capítulo número 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Así es que aquí vamos. Y lo primero que vemos aquí en el capítulo número 2 de Primera de Samuel es lo que muchos conocemos como el canto de Ana. Habíamos establecido que si usted va a ser mamá de una niña, Ana o Hannah es un gran nombre para ponerle a su niña. Si va a tener un varoncito, Shmuel es un muy buen nombre también. Shmuel, Samuel, son nombres muy muy buenos. Así es que bueno, vamos entonces aquí a empezar a ver cuál fue ese cántico de Ana, después de que sabemos de que ella
era estéril, no podía tener hijos. Ella iba y oraba en el templo y el sacerdote, el Cohen Gadol, el sacerdote Elí, pues oró por ella y ella da a luz un niño y ese niño es llamado Samuel, Shmuel, como el rabino que nosotros amamos tanto. Así es que bueno, entonces ella concibe a su niño y ella pues le dijo al Eterno, si tú me regalas un hijo, yo te lo entrego a ti para que él te sirva. Y esta mujer valiente, obediente, cumplió su palabra. Pero después que da a luz, entonces después que ella pues el padre le da la bendición de quedar embarazada, ella pronuncia estas palabras que son muy conocidas como el cántico de Ana, que son palabras de agradecimiento. Vamos a leerlo juntos. Y Ana oró diciendo, mi corazón se alegra en Yud-Hei Vav-Hei, mi fuerza se exalta en Yud-Hei Vav-Hei, mi boca se sobrepone a mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Qué hermoso principio de este canto, estas palabras de Ana, porque ella dice, mi fuerza se exalta en ti, Adonai, ¿verdad? Sabemos que cuando somos débiles, Él es fuerte. Versículo 2 le dice Ana al Eterno, nadie hay sagrado como Yud-Hei Vav-Hei, porque no hay nadie como tú, ni hay roca como el Dios nuestro. Aleluya. Mire, estas son bonitas formas de orar, hermosas. Ana es un buen ejemplo de oración. Leemos el capítulo 1 y su oración al Eterno, hermosa, para que la bendiga con un bebé. Y ahora que ya la bendijo con este embarazo, ahora también su oración de exaltación es preciosa. Usualmente las mujeres que se llaman Ana tienen un manto de oración humilde y que viene directo del alma. Versículo 3, no multipliquéis palabras altaneras, ni salga arrogancia de vuestra boca, porque Yud-Hei Vav-Hei es Elohim de sabiduría, y Él sopesa las acciones, o sea, Él pesa las acciones. Los arcos de los fuertes son quebrados, pero los que tambalean, o sea, los débiles, son fortalecidos. Los que estaban saciados se venden por pan, pero los hambrientos dejan de tener hambre. Por eso en este mundo vamos a pasar todo eso, mis hermanos. Vamos a tambalear, vamos a sentirnos débiles, vamos quizás a pasar hambre, pero ese es en este mundo. Miren lo que dice, pero los hambrientos dejarán de tener hambre. ¿Cuándo sucederá eso? Los que tambalean serán fortalecidos. ¿Cuándo? En aquel día cuando estemos con Él por siempre y para siempre. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos. Versículo 5, los que estaban, ya eso lo leí, mientras la estéril da a luz a 7, la que tiene muchos hijos languidece. La estéril da a luz a 7, dice ella era estéril, y vamos a ver cuántos hijos tuvo. Yud-Hei Vav-Hei hace morir y también da la vida. Miren las palabras de sabiduría de esta mujer. Para usted y para mí, pues estamos nada más leyendo lo que ella pronunció. Pero mire qué poder el del Ruach HaKodesh sobre la vida de ella, para que ella pronunciara estas palabras. O sea, ¿quién se las enseñó a Hannah? ¿Verdad? Sin duda que estudiaban Torah. El Ruach HaKodesh, la Torah allí siendo pues saliendo de la boca de Hannah. Mire qué sabiduría de mujer. Yud-Hei Vav-Hei hace morir y también da la vida. Él hace las dos cosas, hermanos. Él hace bajar al Seol y también hace subir. Yud-Hei Vav-Hei hace empobrecer y hace enriquecer. Y qué mejor ejemplo de pobres, ¿verdad? Ana era pobre. María, Miriam, la mamá de Yeshua, y Yosef, su padrastro, eran pobres. Yeshua era pobre.
Pablo también tenía que hacer casitas y rebuscársela. O sea, los pescadores en aquel tiempo también no eran pues doctores ni nada de eso. Y dice que el Eterno es el que hace empobrecer y enriquecer. Dice, Él abate y Él exalta. Entonces, hermanos, meditando un poquito sobre este hermoso canto, estas hermosas palabras, mire, si estamos en necesidad, bendito sea el Eterno. Si nuestras necesidades están suplidas, bendito sea el Eterno. Si Él ya contestó nuestras peticiones, bendito sea el Eterno. Si no ha contestado nuestras peticiones, bendito sea el Eterno. En todo, eso es aquí este canto de Ana. Ella está exaltando al Eterno, diciendo el que tiene, el que no tiene, el pobre, el rico, el que está con vida, el que está ya para morirse, todo viene de Él. Él abate y Él exalta. Aleluya. Versículo 8 dice, Él hace levantar del polvo al pobre y exalta al menesteroso desde el muladar, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un trono de honor, porque de Yud-Hei Vav-Hei son los pilares de la tierra, y Él ha puesto el mundo sobre ellos. Él guarda los pies de sus fieles. Aleluya. Él guarda los pies de sus fieles. ¿Quiénes son los fieles? Aquellos, hermanos, que vienen las tempestades, viene especialmente nosotros que hemos elegido, ¿verdad?, obedecer el camino de la Torá, y pues nos dicen todo tipo de nombres, judaizantes, herejes, apóstatas, locos, que no nos dicen. Pero mira lo que dice aquí la palabra: Él guarda los pies de sus fieles. Nos ha dejado la familia, Él guarda nuestros pies. No nos preocupemos. Dice, pero los malos enmudecerán en las tinieblas. Qué triste cada vez que leemos en la palabra cuál será el futuro de los desobedientes. De verdad que yo le pido al Padre pues por todos nuestros familiares, desde el más pequeñito hasta el más grande, porque terrible será el futuro de los que no son fieles, de los que desobedecen. Dice, los malos enmudecerán, ¿en dónde? En las tinieblas. Qué terrible, porque por fuerza propia no prevalecerá ninguno. Ahí, aunque sea el más fuerte, el más millonario, el más sabio, no más sabio, el más inteligente, ahí no importa, ahí solo va a importar una cosa: ¿obedecimos o no obedecimos? Dice, por su propia fuerza ninguno prevalecerá. Los adversarios de Yud-Hei Vav-Hei se aterrorizarán. Mire qué terrible es que este canto de esta mujer, qué sabiduría. Los adversarios de Yud-Hei Vav-Hei se aterrorizarán, y contra ellos tronará desde los cielos. Yud-Hei Vav-Hei juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y exaltará la fuerza de su ungido, de su Mesías, de su Mashiach. Exaltará la fuerza. Ana, imagínense, estamos apenas en el comienzo de las escrituras, y pues Ana aquí está hablando, de que dice que el Eterno va a exaltar la fuerza, va a multiplicar la fuerza de su ungido. Así es de que, hermanos, todas estas cosas nosotros las experimentamos, las estamos viviendo. Después, Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño se quedó ministrando a Yud-Hei Vav-Hei en presencia del sacerdote Elí. Ustedes recuerden, ¿verdad?, que Ana había prometido: si tú me das un hijo, yo te lo voy a traer para que él te sirva. Mire, hermanos, no hay cosa mejor
que ofrecer nuestros hijos al Eterno, que sirvan en la casa del Eterno. Entonces dice aquí que pues el Cana, que era el esposo de Ana, dice, volvió a su casa, pero ya el niño desde ese momento se queda ministrando. No se queda haciendo otra cosa. La palabra es clara y específica. El niño se quedó ministrando a Yud-Hei Vav-Hei en presencia, o sea, bajo la cobertura del sacerdote Elí. Vamos a ver un par de fotos que nos ayudan aquí a entender un poquito. Ahí tenemos a Hannah, ¿verdad? El niño, una representación del sacerdote Elí. Y en la foto de la mano derecha, una representación de Elcana, Ana, eran pareja, los padres de Samuel y el sacerdote Elí. Ellos se vuelven y el niño ahora queda para que el sacerdote Elí comience a entrenarlo en lo que es la ministración en el Beit Hamikdash, en el templo, en la casa de Dios, ministración para Yud-Hei Vav-Hei. Vamos a seguir leyendo entonces qué es lo que estaba sucediendo. Ya Ana agradece, canta y salen palabras tremendas de sabiduría de su boca. Versículo 12. Continúa ahora. Seguimos en el capítulo 2, versículo 12. Y los hijos de Elí eran hijos de Belial. Mire qué cosa tremenda, mis hermanos. Esto me parte el alma de una manera que duele, porque Elí era el sacerdote, pero sus hijos no querían nada con el Eterno, no querían obedecer la Torá y se portaban muy, muy mal conociendo la Torá. Y los hijos de Elí eran hijos de Belial. ¿Quién es Belial? Pues el pecado, la maldad, Hasatán. No tenían conocimiento de Yud-Hei Vav-Hei. ¿Cómo que no tenían conocimiento de Yud-Hei Vav-Hei? Si habían sido criados en la Torá. Mira, hermanos, ese versículo que el Padre dice, yo no busco oidores, sino hacedores. Creo que este es el tiempo, hermanos, de rogarle al Padre que Él nos ayude para no ser oidores, no solo estudiadores, sino hacedores. ¿Qué es hacedores? Gente que obedece la bendita Torá. Miren lo que dice aquí. Y los hijos de Elí eran hijos de Belial. No tenían conocimiento de Yud-Hei Vav-Hei. O sea, tenían religión, pero no tenían una relación. Que el Padre nos ayude para que nosotros no seamos gente que solo conoce Torá, pero que no tenemos en realidad ese conocimiento, esa relación de quién es nuestro Abba. Qué triste, ¿verdad? Ver este tipo de ejemplos en la palabra. No es el que sabe, sino el que obedece. Y dice, y la costumbre del sacerdocio con el pueblo era que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el criado del sacerdote se acercaba con un garfio de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Garfio es como un tenedor, ¿ok? Entonces dice que esa era la costumbre, que el criado del sacerdote, o sea, el que ayudaba al sacerdote, tenía que ser levita, agarraba un tenedor, y este tenedor era, dice, de 3 dientes, y lo detenía mientras se cocinaba la carne. ¿La carne de qué? Pues del sacrificio, de lo que estamos hablando. Versículo 14. Y de un golpe lo metí en la cazuela o en la olla o en el caldero o en la marmita. Todo eso es lo mismo. Y todo lo que el garfio o tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. O sea, entraba el tenedor al fuego, ya fuera la olla, la cazuela, el caldero, ¿verdad? Y cuando lo sacaba, lo que de allí salía, entonces lo tomaba el sacerdote y el sacerdote se quedaba. Era carne, ¿verdad? Los diezmos constaban de comida, de carne, de harina, de aceite, de todas estas cosas.
Entonces dice, de esta manera lo hacían con todo Israel, con los que iban allí a Silo. Recuerde, hasta ahorita esa era la capital de Israel, no era Jerusalén todavía. Ok, versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado, el levita, que estaba ahí con el sacerdote, se acercaba y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida ni cruda. Esa era la costumbre. Y si el hombre le respondía: quémese primero la grosura y después toma lo que desee tu alma, le decía: no, sino que me la darás ahora mismo, pues si no, la tomaré a la fuerza. Así el pecado de los jóvenes era muy grave delante del Eterno, porque tales hombres menospreciaban las ofrendas del Eterno. ¿Qué es lo que estamos leyendo ahí? Que los hijos de Samuel, como eran sacerdotes, usted recuerde que la Torá, la ley establece de que si papá es sacerdote, sus hijos eran también sacerdotes. Entonces los dos hijos del sacerdote Elí, ellos no hacían las cosas conforme a la Torá, y ya vamos a ir a ver ahí en la Torá. Recordemos, hermanos, que una de las tareas nuestras en este recorrido por la Biblia es ver en qué momento se canceló la Torá. Ya sabemos que la respuesta es nunca, claro, pero vamos a ir comprobándolo con la palabra, que todo lo que es Josué, ya lo leímos, están todos los estudios ahí en YouTube y en Facebook. Todo Josué, de acuerdo a la Torá, hacían todo. Jueces, de acuerdo a la Torá. Ya estamos en Primera de Samuel y seguimos que todo lo que se hacía es con la Torá. También otra de nuestras tareas es ver a Yeshua, descubrir a Yeshua en todos estos libros de la Torá, porque a nosotros nos dijeron que Yeshua era de Mateo en delante, pero nosotros hemos visto que él está desde Génesis, desde Bereshit, desde la primera palabra, Bereshit, no solo la primera palabra, sino la primera letra, Bet, para Bereshit. También ver el amor del Eterno, su deseo de atraernos a Él. Este recorrido por la Biblia lo vemos, pero también vemos la consecuencia de la desobediencia. Entonces, estos hijos de Elí, los dos hijos de él, hacían las cosas al contrario. Mira lo que el versículo 16 dice, el 15. Dice, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote se acercaba y le decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Eso no tenía que ser así. Primero era al Eterno, el sacrificio para el Eterno, y después para el sacerdote. Entonces dice que si las personas respondían: quémese primero la grosura y después toma lo que desea tu alma, que eso era lo correcto. Mete primero el sacrificio y después el sacerdote agarraba para él. Le decía: no, le decían ellos, los hijos de Elí, sino que me la darás ahora mismo, pues si no, la tomaré por la fuerza. Mire, hermanos, qué atrocidad más grande, qué valor. Y bueno, no me quiero adelantar. Así es que esto era lo que estaban haciendo de mal. Ellos hacían: primero dame la carne a mí y después le das el sacrificio al Eterno, cuando la Torá no establece eso. Entonces el versículo 17 por eso dice: así el pecado de los jóvenes era muy grave delante de Yud-Heh-Vah-Heh, porque tales hombres menospreciaban las ofrendas de Yud-Heh-Vah-Heh. Pero tremendo el pecado que estaban cometiendo, porque estaban abusando de las ofrendas que el pueblo traía para el Eterno, y ellos eran sacerdotes. Terrible. Hace una pausa este capítulo 2 sobre estos dos hijos malvados de Elí y nos da una narrativa sobre Samuel, ¿verdad? Que sabemos que Samuel
y luego David son uno de los protagonistas claves del libro de Samuel. Samuel y David, y un poquito más, pero ahí nos vamos a quedar por ahorita. Versículo 18. Y Samuel ministraba en presencia de Yud-Heh Vah-Heh, siendo niño. Era pequeño. No menospreciemos a los niños y a los jóvenes. Arca de Adonai ya tiene un canal en YouTube, les invito. Arca de Adonai Yeladim. Vaya, visite por favor esa página. Tenemos 4 hermosas y dulces y amorosas maestras que con todo su corazón preparan las lecciones para los chiquititos. Está en español, está en inglés, y pronto vamos a agregar también a 2 jovencitos más, uno en inglés y la otra niña, el niño en español, el jovencito en español, la jovencita en inglés, para seguir llevando la palabra del Eterno también a los jóvenes y a los niños. Aquí dice que Samuel ministraba en presencia de Yud-Heh Vah-Heh siendo un niño. O sea que sí se puede. Esa gran mentira que nos dijeron, es que están muy pequeños, es que no entienden, es que esto, es que lo otro, fueron las mentiras por el cual nos alimentaron por tiempo. Pero no, así como el rey Josías, así también vemos a Samuel aquí, niños y ya ministrando en la presencia del Eterno. Y también es para que recapacitemos los adultos. Si nosotros no sabemos ministrar, estar allí en la presencia del Eterno, pues algo anda muy mal en nosotros, porque si los niños pueden, nosotros debemos de poder. Y dice de que el niño Samuel estaba ceñido de un efod de lino, un efod de lino. Además, su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba todos los años cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ok, versículo 19 también es respaldado con Torah. Dice que su mamá le hacía una túnica al niño Samuel, o sea, Ana le hacía una túnica al niño Samuel. Y dice, ¿cuándo le llevaba esa túnica? Cuando ella subía con su marido, el Cana, a ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Cuántas veces al año subían los israelitas? 3 veces al año, para celebrar fiesta, Moed, para celebrar los Moadim del Eterno. Entonces ella, cuando ella iba al templo, en ese momento era el Mishkan, ¿verdad? Ella dice que le llevaba a su niño una túnica y era cada vez que acostumbraban a llevar el sacrificio. Torah. La Torah demandaba que ellos llegaran 3 veces al año. Todos los años tenían que subir 3 veces todos los años. Para las 3 Moadim. Pesach, que ahí hay 3. Shavuot, hay 1. Y la última, Yom Teruah, que también hay 3. Pero bueno. Entonces aquí vemos más o menos una foto. Me encantó cuando encontré esta foto de ver más o menos una representación del sacerdote Elí y el niño Samuel. Su mamá Ana pues le hacía, dice, ¿verdad? Él tenía un efod y ella le hacía una túnica. Así es que era algo muy parecido a lo que vemos aquí. Me encanta de que tiene la menorá atrás, que Elí pues tiene todas sus vestiduras sacerdotales, según como lo dice la Torá. ¿Y que tiene en sus manos? El Sefer Torah. Ok, seguimos adelante. Permítame, por favor. Por favor. Vamos entonces aquí a ver un poquito, a leer un poquito para comparar todo esto que estamos aquí viendo del capítulo 2. La Torah o ley estipula que todas las necesidades de los levitas fueran satisfechas por medio de los diezmos del pueblo. Vamos a ver, ahí tenemos Números, capítulo 18, versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven
en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí lo tenemos claro, que los diezmos del pueblo, la Torá, el Padre, la Torá estipula que eran para los sacerdotes. Vamos a leerlo una vez más. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, el problema no era que los hijos de Elí querían los diezmos, era que querían que le dieran a ellos primero la carne y después metieran la carne del sacrificio, cosa que no es así. Si bien es cierto que el Padre estipuló que los diezmos de la casa de Israel son por heredad perpetuamente para los levitas, para los sacerdotes, por el ministerio que ellos desarrollan, porque pasaban todo el día trabajando en la casa del Señor, en el ministerio del Señor, no tenían trabajo allá afuera. Entonces, ahí dice, porque sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión tiempo completo. Vamos a ver otro versículo, Josué 13:14. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Yud-Heh Vav-Heh, Elohim de Israel, son su heredad, como él les había dicho. ¿Qué es lo que había pasado? A todas las tribus se le dio un pedazo de tierra. A Judá, a Benjamín, a Adán, a todos. Pero a la tribu de Leví ni siquiera se les dio heredad a ellos. Entonces por eso el Padre dijo que a ellos no les vamos a dar un pedazo de tierra, pero de los sacrificios de Yud-Heh Vav-Heh, el Elohim de Israel, esa van a ser la heredad de ellos. Todo lo que traigan para el Eterno será para ellos. Y lo vemos en Josué, lo vemos establecido en Números. Vemos que Josué también lo menciona. Entonces aquí en Primera de Samuel todavía vemos que todo está en línea con la bendita Torá. ¿Estamos bien hasta ahorita? Espero que sí. Dice, ya que los hijos de Elí eran sacerdotes, debían usar este medio para satisfacer sus necesidades. Pero los hijos de Elí, ¿cuál fue el problema? Como hijos de sacerdote, claro, tenían derecho a agarrar de ahí, de los diezmos, de los sacrificios. Eso es Torá, hermanos. Eso es Torá. ¿Cuál fue el problema? Se aprovecharon de su posición para satisfacer un par de cositas. Su lujuria de poder, de posesiones y de control. Ese fue el gran problema de los hijos de Elí. Ellos prácticamente hicieron algo. Tuvieron desprecio y arrogancia hacia el pueblo que traía esos diezmos y el culto. Socavaron la integridad de todo el sacerdocio. Elí sabía que sus hijos eran malos. Qué triste para un padre, ¿no? Elí sabía que sus hijos eran malos, pero hizo muy poco para corregirlos o detenerlos. Incluso cuando la integridad del santuario de Dios se veía amenazada. ¡Qué terrible! Ese fue el problema de Elí. Los hijos de Elí estaban pecando, definitivamente. Pero también Elí, aquí él era culpable, porque él sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Pero la escritura no nos dice que él hizo nada para corregirlo. Sí, ahí por ahí les dijo alguna vez, pero no hizo nada para corregir o detener el mal comportamiento de ellos. Aunque lo que ellos estaban haciendo era en contra de la casa del Santo de Israel. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Se vienen las palabras de Yeshua cuando dice: el que no deja padre, madre, hijos, hijas por amor a mí no es digno de ser mi discípulo. Y yo no digo que eso es fácil, esto de ser, solo Elí sabe lo que sintió en ese momento,
¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que es muy fácil para decir, no, yo no lo hubiera hecho. Yo sé, hermano, que usted quizás no. Yo como humana le digo, qué duro, qué duro. Pero hay que corregir, aunque sea duro, hay que corregir. No podemos dejar que nuestros hijos sigan haciendo, especialmente los que están bajo dominio, ¿verdad? Cuando ya son grandes y adultos, no me cansaré de repetirlo, pues ya se fueron de la casa, ya no están bajo dominio de uno, pero cuando están pequeños hay que corregir, hay que detener y no se deje engañar con las caritas buenas que ponen los niños. Padres de familia, detengan a sus hijos ahorita que pueden, porque después, si no se corrigen, hay arrepentimiento y el arrepentimiento no vuelve el tiempo atrás y los hijos crecieron torcidos y ya no, solo la misericordia del Padre los puede enderezar. Entonces dice de que pues como sumo sacerdote, Elí debía haber ejecutado, ¿verdad?, a sus hijos. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la Torá. Números, capítulo 15, versículos del 30 al 31. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, intencionalmente, con osadía, voluntariamente, son diferentes versiones de la Biblia, así el natural como el extranjero, ultraja al Eterno. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yud-Heh-Vah-Heh y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Mira, hermanos, entre más leemos la Torá, los profetas, más nos damos cuenta que la Torá está pero impregnada en el Brit Hadashah. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Todo empiezan los versículos a saltar en la cabeza de uno, en la mente de uno. Ahora decimos, wow, Señor, si todo el Brit Hadashah, todas las palabras de Pablo, de Yeshua, son Torá. Todo lo que estamos leyendo, mire, una vez más, mire qué dice la Torá para los hijos como los de Elí. Números capítulo 15, versículos 30 y 31. Mas la persona que hiciere, en algunas Biblias dice, que hiciere algo con soberbia, en otras dice intencionalmente, en otras dice con osadía, en otras dice voluntariamente. Así el extranjero como el natural, esa persona lo que está haciendo es ultrajando a Yud-Heh-Vah-Heh. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yud-Heh-Vah-Heh. Menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Cuidado, amados hermanos. Cuidado con nuestra boca, cuidado con nuestros ojos, cuidado con nuestros oídos, cuidado con nuestro corazón, con nuestra mente, nuestra alma, nuestras acciones, nuestros pasos. Cuidado, hermanos, cuidado. Claramente está establecido que hay un castigo, hermanos. Y dice aquí, en la persona que quebranta con soberbia, con intención, con osadía, voluntario, ya sabe lo que dice la Biblia y voluntariamente va y hace lo contrario, dice, esa persona, sea extranjero o natural, va a ser cortada porque está ultrajando. Yo le pregunto, ¿a usted le gusta que lo ultrajen? ¿Verdad que no? A nadie nos gusta que los ultrajen. Bueno, nuestro pecado, sabiendo lo que la palabra dice y no obedecemos, estamos ultrajando a Yud-Heh-Vah-Heh. Cuando hablamos mal de los hermanos, cuando los juzgamos,
de una forma sin compasión y no bíblica. Cuando hablamos a sus espaldas, cuando les deseamos mal, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los padres, en el trabajo, en la escuela, en la quejilá. Hermanos, cuidado, porque esa persona dice será cortada, porque tuvo en poco la palabra de Yud-Heh Vah-Heh. O sea, desobedecer lo que Él nos ha dicho es tener en poco su palabra. Dice que hacer eso es menospreciar el mandamiento. ¿Qué otra palabra podemos poner? Eso es menospreciar la Torah, menospreciar los dichos de la boca de nuestro Rey. Entonces dice, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Como era de esperar, continuamos. Elí no quiso enfrentar la situación. Al ignorar sus acciones egoístas, Elí permitió que sus hijos arruinaran sus propias vidas y las vidas de muchos, de todos los que traían esas ofrendas y de otras personas más que ya vamos a ver aquí adelante. Hay momentos, hermanos, en los que debemos enfrentar los problemas serios, aun cuando las consecuencias puedan ser dolorosas. Le voy a volver a leer esto. Hay momentos en las vidas de nosotros que es necesario enfrentar problemas con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros padres, con los que son de casa. Aunque las consecuencias sean muy dolorosas, es necesario. Por favor, no se duermen los laureles con el pecado de sus hijos. Vamos a hablar ahora un poquito, para cambiar un poquito aquí, sobre ese tenedor. Ese tenedor, ¿verdad? Que dice que típicamente era así como de 3 dientes, donde se agarraba la carne para meterla en la olla, en la cacerola, en el fuego del sacrificio. Era un utensilio usado en el tabernáculo para ofrecer los sacrificios y era hecho de bronce. ¿Por qué? Éxodo 27:3, porque la Torah lo ordena, porque la ley lo ordena. Y estamos en Primera de Samuel y vemos cómo se sigue obedeciendo la Torah siempre. ¿Por qué ahí Elí, el sacerdote Elí y sus hijos tenían ese tenedor? Porque así lo estipulaba la Torah, la Torah. Y lo vemos en Éxodo 27:3. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios. ¿Qué es garfio? El tenedor. Y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Usualmente tenía 3 dientes para engarfiar, para agarrar la carne que sería ofrecida en el altar. Entonces, ¿por qué existía el garfio? Porque la Torah lo ordena. Ven cómo la Torah es tan vigente por todo el recorrido que hemos dado. Es increíblemente vigente, ¿ok? Entonces nosotros aquí lo que vamos a siempre a discrepar es que pues la ley no quedó clavada en la cruz, sino que sigue vigente. Los hijos de Elí usaban el tenedor para sacar más carne del caldero de lo que debían. Ese era el pecado. Envidia, hermanos, envidia, no conformarnos con lo que Dios nos da, querer más. Mire, este pecado, mire, hermanos, hay cosas que usted y yo tenemos que despojarnos de ello. Ellos querían más. Ya el Padre había estipulado que había algo para ellos, pero para ellos no era suficiente, ellos querían más. ¿Cómo se podría llamar a ese pecado? De no conformarse con lo que el Padre le da a uno, sino querer más. Para empezar, malagradecidos de no agradecer con lo que el Padre nos da. Ellos querían más. No les faltaba nada, pero ellos querían más. ¿Qué era lo que estaban haciendo mal los hijos de Elí? Estaban tomando partes del sacrificio antes de que fueran ofrecidas a Elohim en el altar. Además, estaban comiendo carne antes que se quemara la grosura. Y esto es contrario a la Torah, a la ley de Elohim. ¿Dónde lo vemos? En Levítico. Levítico capítulo 3,
versículos del 3 al 5. ¿Qué vamos a ir comparando? Que la Torá no está abolida, la Torá está vigente, y todos los libros de la Biblia, todos, después de la Torá, siguen rigiéndose por lo que la boca de Dios dijo, por los dichos de la boca de Elohim. Levíticos 3 del 3 al 5 dice: luego ofrecerá del sacrificio de Shalamim, de paz, una ofrenda encendida a Yud-Heh Vav-Heh, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Ahí está, ¿ya ven? Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato. ¿Para quién era la grosura? Para Adonai. ¿Ve usted? Tenemos que ser recordados de la Torá para saber que esas historias que pues hemos contado en la escuela dominical, pero no las hemos lazado con la Torá. Hemos hecho historias para niños muy bonitas, pero estos son tiempos que nuestros niños y jóvenes tienen que saber la Torá y que todo está conectado. No está así, está conectado, total, no parcial, totalmente. En efecto, los hijos de Elí estaban tratando con desprecio las ofrendas de Elohim. Las ofrendas, valga la redundancia, las ofrendas se ofrecían para expresar a Dios honor y respeto mientras se buscaba el perdón por los pecados. Pero los hijos de Elí estaban pecando mientras hacían las ofrendas, demostrando a Dios una irreverencia pero descarada. Imagínense, ¿para qué eran los sacrificios? Los korbanot, pues eran para pequé, aquí traigo, o tengo una petición y aquí traigo, necesito algo de Elohim, y la gente traía lo que la Torá estipula que deberían de traer. Y estos 2 hijos de Elí se atrevían, hermanos, a meterse con las ofrendas que el pueblo traía para el pueblo ser perdonado, escuchado. La verdad que era un pecado descarado y grave, ¿no? O sea, qué terrible, no me imagino, no me puedo ni imaginar un pecado de esa magnitud. Vamos a continuar leyendo ahora el versículo 20. Y Elí bendecía a Elcana y a su mujer, diciendo: Yud-Heh Vav-Heh te dé descendencia de esta mujer por el préstamo que ella hizo a Yud-Heh Vav-Heh. Y se volvían a su lugar. Y Yud-Heh Vav-Heh visitó a Ana y concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía en presencia de Yud-Heh Vav-Heh. Vemos entonces de que Elí hacía su trabajo con los demás, pero no con sus hijos. Muchas veces nosotros somos así, con los de la quejilá, hay veces muy bien, pero en la casa no tan bien, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres. Ahí es donde tenemos que trabajar. Él bendijo a Ana. Y mire, el Eterno escuchó la oración de Elí. Aunque él estaba fallando como papá de 2 hijos sacerdotes, hacía su trabajo. En este caso con Ana. De tal manera que Ana tuvo 3 hijos y 2 hijas, más Samuel tuvo 6. Y dice, y el joven Samuel crecía en presencia de Yud-Heh Vav-Heh. Y Elí había envejecido mucho y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Perdonen que mi garganta como que se está secando. Y como que se acostaban con las mujeres. Permiso, perdón. Perdónenme, por favor. Dice, y como que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Aquí vamos a agregar algo más.
Además, como que si no era ya demasiado meterse con las ofrendas que el pueblo traía, se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Mire qué cosa más terrible. Qué cosa terrible. O sea, cero respeto a la casa de Elohim. Cero respeto para Elohim. Versículo 23, y él les decía, Elí les decía a sus hijos, ¿por qué hacen ustedes estas cosas? Pues estoy oyendo hablar de vuestras malas acciones por parte de toda esta gente. No, hijos míos, no es bueno el rumor que estoy oyendo. ¿Por qué hacen pecar al pueblo de Yud-Heh y Vav-Heh? ¿Por qué hacían pecar al pueblo? Porque lo obligaban a que primero le dieran carne a ellos. Y el pueblo sabía que lo primero era para Elohim. Y que después que salía del fuego era para los sacerdotes. Entonces los hacían pecar. Yo me imagino que no todos los del pueblo caían en las artimañas de ellos. Pero aquí la Biblia claramente dice por qué hacen pecar al pueblo del Eterno. O sea que algunos sí caían en las mentiras, como el pueblo de hoy en día. ¿Cuántos pastores lobos vestidos de pastores, hacen pecar el pueblo? Hacen pecar el pueblo en muchas cosas. Todos los de la prosperidad están pecando, los pastores, pero el pueblo también, porque el pueblo no debería de hacer caso a lo que un pastor le dice si no está escrito en la palabra. Entonces hacían pecar al pueblo, la misma historia que vemos hoy en día. Siempre la avaricia, ese es el pecado que estaba buscando. Los hijos de Elí pecaron de avaricia, entre otras cosas. De la misma manera que muchos lobos que se hacen llamar pastores hoy en día, eso es lo que son: ávaros, avaricia, el amor al dinero. Quieren que la gente los mantenga y no quieren vivir moderadamente, quieren vivir como ricos, como millonarios. Eso es pecado de avaricia. Versículo 25. Si un hombre peca contra otro hombre, podrá suplicar a Elohim. Pero si alguno peca contra Yud-Heh y Vav-Heh, ¿quién rogará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, pues Yud-Heh y Vav-Heh había resuelto hacerlos morir. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? O sea, el padre ya sabía el corazón que ellos iban a tener, y como el padre ya había estipulado que pues la paga del pecado es la muerte, ya el padre sabía que estos dos varones iban a morir. Versículo 26 nos vuelve a hablar de nuestro protagonista. Mientras tanto, el joven Samuel iba creciendo y era aprobado entre Yud-Heh y Vav-Heh y entre los hombres. Fíjese qué diferencia. Los hijos del sacerdote despreciaron el sacerdocio, pecaron quebrantando la Torá, pero Samuel crecía porque él estaba al servicio de Yud-Heh y Vav-Heh. ¿Qué quiere decir ministrar? Era un niño. Él estaba al servicio de Yud-Heh y Vav-Heh. Hermanos, usted y yo queremos ser aprobados por el Eterno. Sirvamos al Eterno. Sirvamos las ovejas del Eterno. Las ovejas no son nuestras, son de Él. Sirvámosle con todo nuestro corazón. No busquemos excusas. Seamos como Samuel. Y dice que Samuel crecía y él sí era aprobado por el Eterno. Y estas fotos que encontré, estas pinturas me encantaron. Ahí vemos un Samuel que barría. Ahí vemos un Elí que estaba ahí con el Sefer Torah, ¿verdad? Haciendo su trabajo de sacerdote. Y me encanta la cara de Samuel. Miren esa carita. Sonriente, barriendo. Eso hacía el niño. Él servía con alegría. No con, ay, si nadie lo hace, pues lo voy a hacer yo. No, él lo hacía con un corazón alegre, con un corazón para el Eterno. Entonces vemos ahí en esta foto, ¿verdad?
de que pues el sacerdote Elí se da vuelta y entonces, ¿cuál es el premio? Enseñarle la Torah. Mira, hermanos, no hay mejor pago, no hay mejor premio, no hay mejor galardón, no hay mejor recompensa que saber cuáles son los dichos de la boca de nuestro Abacadosh. Y eso era lo que Elí le estaba enseñando a Samuel. Ahí lo vemos, con la Torah lo estaba entrenando. ¡Qué hermoso! Que el Padre quiera que nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, nosotros mismos, nuestros familiares del pequeño al más grande, seamos como Samuel, sirviendo con un corazón humilde, agradecidos, alegres. Y el premio será esa relación estrecha de obediencia. Si me amas, obedecerás mi Torah. Vamos a seguir entonces aquí entendiendo un poquito de lo que acabamos de leer. Dios entonces honró los deseos de la fiel Ana. Nunca más volvimos a saber de Penina, aquí en la escritura, ni de sus hijos que ella tenía. Pero Samuel fue utilizado poderosamente por Elohim. Además, Dios le dio a Ana otros 5 que llegarán si somos fieles a lo que dice su palabra. Esperar no es fácil, pero hagámoslo. Entre más estudiamos Torah, vamos aprendiendo conceptos que antes quizás no los teníamos tan claros. Mientras esperamos, en vez de estar deprimidos, en vez de estar, en vez de estar deprimidos, en vez de estar tristes y mucho menos quejándonos. Eso sí que no. Nosotros tenemos que estar agradecidos. Nosotros tenemos que estar con agradecimiento. Y en todo lo que sea posible, contentos, alegres, ¿verdad? Entonces, Ana supo esperar. Y aunque no fue inmediata la respuesta, llegó y al final llegó con 6 hijos. Ella pedía un hijo, el Eterno le mandó 6. Hermanos, mantengámonos fieles, obedientes a la palabra del Eterno y Él en su tiempo nos dará nuestro galardón. Continuamos. Los hijos de Elí sabían lo que debían hacer, pero continuaron desobedeciendo a Dios deliberadamente, al engañar, al seducir y al robar al pueblo. Ellos sabían lo que era correcto, pero deliberadamente hacían lo contrario. Que el Padre tenga misericordia que usted y yo, sabiendo lo que dice la Torah, no ande chismeando en medio de tu pueblo. ¿Verdad? Y tantas otras cosas más. No tengan celos, no codiciar. Hermanos, si ya sabemos, no lo hagamos. Por lo tanto, Dios planeó quitarles la vida por desobedecer. Por desobedecer. Y no es que Dios dijo, bueno, no, es que Dios, como Él ya tiene toda la vida de todos nosotros, ya está en el plan perfecto de Él, porque Él ya sabe lo que nosotros vamos a decidir. Él lo sabe. Recuerde que de las cosas que Dios no hace, una de ellas es, Dios no nos va a doblar el brazo para que nosotros le obedezcamos. Él nos da libre albedrío. Él nos ofrece los 2 caminos, el del bien y el del mal, el de la vida y la muerte, y está en nosotros escoger. Y si escogemos el de la desobediencia, nosotros mismos sabemos que vamos a morir, que nuestra alma va a ser destruida y nunca más, y nunca veremos, nunca viviremos en la Nueva Jerusalén. No estaremos con nuestro Abba. Dice, Dios planeó quitarles la vida. Qué terrible, porque ellos sabían lo que ofendía al Eterno y lo seguían haciendo. Cualquier pecado es malo, pero el pecado realizado deliberada y engañosamente es de la peor clase. Todos pecamos tratando de obedecer la Torah, pero el que ya lo hace deliberadamente, engañándose a los demás y engañándose a sí mismo, yo creo que ese es el peor de los pecados que podemos, la peor manera que podemos pecar es de esa manera, no importarnos.
Cuando pecamos por ignorancia, según las Escrituras, pues merecemos castigo. Pero cuando pecamos intencionalmente, las consecuencias, la palabra dice que serán severas. No ignoremos las advertencias de Dios acerca del pecado. No ignoremos las advertencias de Dios acerca del pecado, fornicación, adulterio. No ignoremos, hermanos. Abandonemos el pecado antes de que ese pecado o esos pecados se conviertan en un estilo de vida para nosotros. El Padre nos está hablando a santidad. Yeshua viene por una quejilá pura y sin mancha. ¿Acaso un Dios amoroso castiga con muerte a la gente? Recordemos la situación que había en el tabernáculo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Una persona ofrecía una ofrenda para el perdón de sus pecados y los hijos de Elí robaban las ofrendas, hacían una farsa de la actitud de arrepentimiento de esa persona. Entonces, con ese pecado tan terrible que esos dos hijos de Elí cometían, Dios en su amor por Israel no podía tolerar esa situación que ellos estaban llevando a cabo. Entonces, hermanos, Elí es el ejemplo de lo que los padres no deben hacer. Y en esta foto está bien representado. Allá están los hijos de Elí pecando, ahí están dos mujeres, ¿verdad? Representando las mujeres con las que ellos tenían relaciones en la puerta del templo, y los otros dos representando que el pueblo de Israel que llevaba los sacrificios para el Eterno, para Elohim. Y Elí, ¿qué es lo que hace? Mira para el otro lado. Pero aunque mire para el otro lado, él sabía lo que sus hijos estaban haciendo y no los detuvo. Hermanos, en eso no nos parezcamos a Elí. Detengamos los hijos que están en casa. Si los grandes se dejan también decir verdad, pues Baruch Hashem. Pero los que usted tiene en casa, no se dejen manipular por ellos. Y si están pecando, y aunque tengan la edad que tengan, usted y yo no lo podemos aceptar. No. Cuidado. Mucho cuidado. Versículo 27. Fue entonces un varón de Dios. Mire, aquí me gusta, lo pongo en azul porque también vemos cuando dice el ángel o el varón de Dios, sabemos que habla de Yeshua. Pero cuando dice un varón, ahí no está hablando de el varón, sino de un de los varones. Entonces, aquí fue un ángel, ¿verdad? Un ser. Fue entonces un varón de Dios a Elí y le dijo, así dice Yud-Hei Vav-Hei, ¿no me revelé claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto esclavo en casa de Faraón? ¿No lo escogí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar a quemar incienso y llevara efod en mi presencia, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pues despreciáis mis sacrificios y mis ofrendas que yo ordené en mi tabernáculo? ¿Y por qué honras a tus hijos antes que a mí? ¡Wow! Una vez más, las palabras de Yeshua. El que no deja padre, madre, hijos, hijas, por amor a mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Por qué honras a tus hijos antes que a mí? Para engordaros, o sea, para engordarse con lo mejor, con las primicias de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mira, hermanos, también vemos ese pecado de comer y comer y comer y comer, de engordarse comiendo. Eso no es del Eterno, hermanos. Debemos de aprender a tener dominio propio en nuestra boca. Siempre he dicho, con la boca es con lo que más pecamos. Con la boca matamos a los hermanos por las habladurías, y con la boca nos matamos a nosotros mismos con ataques al corazón, colesterol y tantas cosas, porque todo el tiempo la boca. Dice ahí, ¿por qué honras a tus hijos antes que a mí? Engordándose con lo mejor, con las primicias.
de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El Eterno estaba muy enojado. Por tanto, así dice Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim de Israel: en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora, así dice Yud-Heh-Vav-Heh, lejos sea esto de mí, porque los que me honran, a eso yo honraré, pero los que me menosprecien serán afrentados. Mire, hermano, si usted conoce a alguien, especialmente si ya entró a la Torá y está con un pie adentro y un pie afuera, hágale un favor de amor a esa persona. Dígale que escuche esta enseñanza para que vaya leyendo junto con nosotros, porque, hermanos, la palabra de Dios es clara. Qué triste que la gente ya sepa que el Shabbat es el día del Señor y ahora se van a la iglesia el domingo. Por favor, qué triste los varones que saben que se tienen que circuncidar su prepucio y no lo hacen. Y no porque si no tiene el dinero o tiene problemas de salud es diferente. Pero la desobediencia por desobedecer, hermanos. ¿Cómo es posible que ya sabemos que comer cerdo y camarones es malo y la gente lo sigue haciendo? No entiendo. Deles, por favor, mándeles esta enseñanza, compártaselas. Mire lo que dice el versículo 30. Porque a los que me honran, yo los honraré, pero los que me menosprecien serán afrentados. ¿Y qué es menospreciar a Elohim? Desobedecer su Torá, cuando ya sabemos lo que la Torá dice. Al que no sabe, no sabe, pero al que sabiendo lo hace, horrendo el futuro de esa persona. Versículo 31. Le sigue diciendo el Eterno a Elí, este varón de Dios a Elí: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, para que no quede anciano en tu casa. Les está acortando también allí los días, los ancianos. Verás tu casa humillada, mientras él colma de bienes a Israel, y jamás habrá anciano en tu casa. Un anciano, ¿qué dice la palabra que son las canas? Sabiduría. Les está quitando sabiduría, les está quitando esa herencia sacerdotal, les está quitando la herencia de estar con el Eterno por una eternidad. Esas son las consecuencias del que, sabiendo la Torá, la quebranta. Versículo 33. Sigue, fíjese el castigo. Y el varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y entristecer tu alma. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, morirán en pleno vigor, morirán jóvenes, morirán asesinados. Le dice todos los nacidos en tu casa, no uno o dos, algunos, todos van a morir. Hermanos, ¿por qué habla tanto de muerte el castigo? Porque la paga del pecado es muerte. Usted ve cómo se conectan las cosas. Versículo 34. Y esto te servirá de señal, lo cual vendrá sobre tus dos hijos. Aquí hay dos nombres que usted no le quiere poner a sus hijos. Y hay gente que se les ha puesto a sus hijos Ofni y Finés. Digo yo, ay Dios mío, ay, es que eran los hijos del sacerdote Elí. Ah, sí, pero ¿no leyó la historia? ¿Cómo le va a poner a su hijo Ofni o Finés? Ah, porque están en la Biblia, porque son los hijos del sacerdote Elí. Pero son los que el Eterno los castigó con muerte por desobedientes. Entonces, cuidadito con eso de poner nombres bíblicos. Hay que leer primero antes de ponérselos. Y mire qué triste para Elí recibir esa noticia. Ese ángel del Eterno le dice, ese varón del Eterno le dice: tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un mismo día. Yo empero levantaré para mí un sacerdote fiel, que actuará conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y él andará todos los días delante de mí ungido.
Y sucederá que todo aquel que haya quedado de tu casa acudirá a postrarse ante él por una moneda de plata o una torta de pan. Y dirá, te ruego que me asignes alguna función sacerdotal para que pueda comer un bocado de pan. Entonces, el padre está diciendo cuál es el castigo para Elí, para sus hijos, y mire para quién, para toda la casa. Ahí, usted tiene que leer el versículo, ¿dónde comienza? En el 31. En el 30. Lejos ahora de esa promesa, no me honraron, no los voy a honrar, me menospreciaron mi palabra, bueno, van a ser afrentados. Voy a cortar tu brazo y la casa de tu padre. No va a haber anciano en tu casa. O sea, toda la generación de Elí ahora pagando por todo esto. Verás tu casa humillada. No le dijo a tus dos hijos y a ti. Tu casa será humillada. No habrá jamás anciano en tu casa. Y al que yo deje con vida, va a ser para que te consuma los ojos y entristezca tu alma. Y todos los nacidos en tu casa morirán jóvenes. En algunas versiones dice, van a ser todos asesinados. Hermanos, estas son maldiciones. Asesinaron un hijo, asesinaron otro hijo, asesinaron. O sea, vamos viendo en dónde estamos fallando. La mamá, el papá. Dice, en algunas versiones lo que dice, van a ser asesinados. Y esto te va a servir de señal también, le dice, porque tus dos hijos van a morir el mismo día. Y luego le hace saber a Elí, le dice, pero mira, yo voy a levantar para mí un sacerdote. Ese sacerdote sí va a actuar conforme a mi corazón y conforme a mi alma. Quiere el Padre que nosotros seamos como Samuel. Y dice, y yo le voy a edificar casa firme. Y él va a andar ungido, todos los días estará ungido delante de mí. Y sucederá que todo aquel varón que haya quedado de tu casa, Elí, pues esos que queden van a postrarse delante de ese sacerdote, que es Samuel, lo vamos a ver más adelante. Dice, o sea, en la próxima semana, si el Eterno nos da vida. Y dice, van a venir a él, a postrarse delante de él por una moneda de plata o por una torta de pan. Y dirá, te ruego que me asignes alguna función sacerdotal para que pueda comer un bocado de pan. Porque se sabía que el sacerdote comía y se alimentaba de los diezmos, de las ofrendas, de los sacrificios, de los corbanot. Entonces aquí por eso le está diciendo, van a ponerse de rodillas y van a rogar algún servicio sacerdotal, porque eso tenía automático el pan para ellos. Entonces, Elí tuvo muchos problemas al tratar de criar a sus hijos. Cuando se dio cuenta de la maldad de ellos, no aplicó ninguna acción. Les dijo, pero no aplicó acción. Una cosa es decirles y otra cosa es darles consecuencias disciplinarias fuertes a los hijos, para que aprendan, hermanos. Mire, el espíritu de mentira está en los niños y en los jóvenes. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que los niños y los jóvenes, pero los papás de los niños y los jóvenes tienen un manto puesto que no pueden ver y creen que todo el que les está diciendo algo de sus niños, creen que las personas son las malas. Por favor, apliquen acción disciplinaria fuerte con sus hijos. Apliquen acción disciplinaria fuerte. Oiga, no les vaya a dar con un palo, ya hemos hablado de lo que es según la palabra, pero aplique acción disciplinaria fuerte. El día de mañana sus hijos se los va a agradecer y usted los estará rescatando de la muerte. Pero Elí no solamente era un padre tratando de vérselas con sus hijos rebeldes, Elí era también el sumo sacerdote que pasaba por alto el pecado de los sacerdotes que estaban bajo su jurisdicción, que eran sus hijos. Por ello, el Señor tomó las medidas disciplinarias necesarias que Elí evadió, porque que ya leímos lo que dice la Torah, tenía que ser cortado. Elí no lo hizo. Elohim vino a que se cumpliera la Torah en ellos. La paga del pecado es muerte. Elí fue culpable por honrar a sus hijos por encima de Dios al permitirles que continuaran en pecado. Hermanos, hermanas, no le permitan a sus hijos continuar en pecado. Arregle eso ahorita. Arregle esos chiquititos de 9, 10, 11, 12, 13, 14 años.
arréglelos. De 2, de 3 años, arréglelos. ¿Cómo es posible que ahora los niños le pegan a la mamá y al papá? Le pegan a la mamá, le pegan al papá, le pegan al hermanito, le pegan a la hermanita y se les celebra. Dicen malas palabras. Los niños están robando, viene de la escuela con un lápiz que no es suyo, un borrador que no es suyo. Van creciendo y tienen unas actitudes de mala educación, de falta de respeto. Hermanos, por favor, si estamos en la Torá, vamos a educar a nuestros hijos que sean educados. Que sean educados. Hágalo a tiempo. Que obedezcan la Torá, porque es para el bien de ellos. Dice, hay algo en su vida, familia o trabajo, que usted sigue permitiendo que suceda, aun cuando sabe que está mal. Es una pregunta para todos nosotros recapacitar. Hay algo en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, que estamos permitiendo que suceda y nosotros sabemos que está mal. Ojo, ojo, porque vamos a dar cuentas y las consecuencias no solo es para nosotros, es para toda nuestra familia. Si es así, puede ser tan culpable como aquellos que están involucrados en esa mala acción. ¿Se acuerdan el ejemplo que les he dado? Si usted o yo miramos a alguien que mata a otra persona y nosotros encubrimos, viene la policía y nos dice, usted vio, y decimos que no, nosotros somos tan culpables como el que lo mató. Y esa es la ley en todos los países, por haber encubierto la maldad. Y aunque sean nuestros hijos, hermanos, por favor, hagamos nuestra parte. Aquí vemos entonces al niño, la foto del niño Samuel. Me encanta, limpiando la menora, reparándola. ¿Cuál es su premio por su servicio? Pues ahora lo vemos ahí con el incienso, ¿verdad? Elí le está permitiendo al niño Samuel ahí. Me encantan estas fotografías, de verdad, porque hablan bastante de más o menos darnos una idea cómo era la vida del niño Samuel con el sacerdote Elí. Samuelito desde chiquito trabajaba en el templo, en el Mishkan, y pues Elí lo entrenaba en todo. Y pues imagínense qué mejor sacerdote que Samuel, si desde chiquitito aprendió el servicio del Eterno. Para terminar, Hebreos 10. No vamos a leer todos los versículos, pero usted lo puede leer en su casa. Cuando yo digo usted lo puede leer en su casa, me pregunto, ¿cuántos de verdad irán a la Biblia a leer después? Pero bueno, Hebreos 10, versículos del 23 hasta el 39, así saltándonos un poquito, ¿verdad? Para no extendernos. Dice así Hebreos, vamos a ver si la Torá está abolida en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Hebreos 10, 23 al 39. Mantengámonos firme sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aunque no estamos físicamente, seguimos congregándonos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjese bien, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿y qué es la verdad? La Torá, lea el Salmo 119 y varios salmos. Tu palabra es la verdad. Dice, pues si lo hacemos después de haber recibido la verdad, la Torá, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley, estoy leyendo de Hebreos, capítulo 10. El que viola la ley, o sea, el que viola la Torá de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Hermanos, es que tenemos que nosotros
meditar en esto. ¿Cómo es que la ley quedó abolida? Y Hebreos está hablando que el que viola la Torá, y hay 2 testigos de que violó la Torá, la paga es la muerte. Porque nunca quedó abolida la Torá, la ley nunca quedó abolida. Y dice de que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la Torá, que es la verdad, pues ya no hay sacrificio para esos pecados, sino que una horrenda expectación de juicio. Entonces, ¿cómo es que la Torá quedó abolida? Jamás. Imposible. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¡Qué terrible! Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¡Wow! O sea que nos enseñaron también mal de la gracia. Dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, que es la gracia que Yeshua murió por nosotros siendo pecadores y nos dio la salvación, siendo nosotros gente que no lo merecía. Estamos pisoteando la sangre del Mesías cuando somos malagradecidos, cuando somos celosos, chismosos. Hermano, todo lo que la Torá habla y prohíbe y lo desobedecemos es pisotear esa sangre y le estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué diferencia a lo que usted y yo entendíamos por gracia? Sigue diciendo Hebreos 10, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Es la Torá. ¿A dónde más está la voluntad de Dios, hermanos? Es la Torá. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mire, esto fue escrito hace 2000 años, pero hoy estamos más cerca que nunca. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la emuná vivirá. ¿Qué es fe? Fe es emuná. ¿Qué es emuná? Mientras yo obedezco la Torá, confiaré que el Señor hará lo que yo necesito que él haga. Eso es fe. Mientras obedezco. ¿Obedezco el qué? La Torá. Mas el justo, dice, vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emuná para preservación del alma. Hermanos, fe es una palabra que necesita ser explicada, porque dice que la fe es lo que preserva el alma. Pero ¿qué es la fe? Es emuná, mientras obedezco. ¿Cómo cree usted que yo voy a tener fe y voy a desobedecer? ¿Y la desobediencia me va a preservar el alma? Claro que no. La desobediencia no preserva el alma de nosotros. Entonces por eso es importante ir a investigar esa palabra fe. Porque esa palabra fe es la que preserva el alma. Por eso entonces, mire el versículo 31 dice, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es saber que el día del Señor es el Shabbat y usted se va a la iglesia el domingo. Horrenda cosa es que usted ya sabe los Moadim del Eterno y usted no los está celebrando, no está haciendo su esfuerzo, obedeciendo para celebrarlos. Horrenda cosa es que no se puede comprar y vender en Shabbat y usted lo hace. Horrenda cosa es, hermanos, que usted sabe que no podemos comer camarones y cerdo y usted lo sigue haciendo. Horrenda cosa es saber que el padre de toda mentira es Satanás y se sigue mintiendo. Horrenda cosa es saber lo que dice la Torá y estarla quebrantando. Horrenda cosa eres caer en manos del Dios vivo. Los 2 hijos de Elí sabían lo que la Torá decía, pero no lo hacían. ¿Cuál fue su paga? La muerte. Y que toda la casa de Elí sufrió la consecuencia. Sufrió la consecuencia Elí por permitirlo como papá, los 2 hijos de Elí y toda la casa.
Romanos 6:23 por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ay, se me pasó ahí en el Mesías Yeshua, Adón nuestro. La paga del pecado es muerte. No es que Dios, ay, yo los quiero matar. No, es que la paga del pecado es la muerte. La dádiva, lo que Dios nos quiere dar es vida eterna por medio de Yeshua. Pero si usted va a seguir quebrantando la Torah, especialmente ya sabiéndola, horrenda cosa es lo que le espera. Primera de Juan 3:4. Estoy leyéndole versículos, no estoy predicando, estoy leyéndole versículos de una forma apasionada. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o sea, la Torah. Pues el pecado es infracción de la ley, pecado es infracción de la Torah. Hermanos, con esto terminamos el capítulo número 2. Vemos entonces la Torah a flor de piel en el capítulo 2 de Primera de Samuel, de principio a fin. Torah, Torah, Torah. Obediencia, obediencia, obediencia. Padre, te damos gracias, Rey, Adón nuestro, porque tu palabra nos abre los ojos. Tu palabra es vida, tu palabra, Señor, nos da el entendimiento, Padre, de lo que usted desea que hagamos y de lo que usted aborrece, Padre. Su Torah, su palabra, Señor, aún aquí en el libro de Hebreos lo estamos leyendo, Padre bendito. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es quebrantar la Torah sabiendo lo que la Torah dice que hagamos y no hacerlo. Es como pisotear la sangre del Mesías. Padre, que su pueblo y yo también, Padre, todos, recordemos Hebreos 10, Padre precioso. Cuando estemos a punto de cometer pecado, Padre, que este capítulo de Hebreos 10, del versículo 23 al 39, hable a nuestra alma, a nuestro corazón directamente, para detenernos, Padre, de hacer lo que hicieron los dos hijos de Elí. Y tenga misericordia de nuestros familiares, mi Rey, por favor. Tenga misericordia de todos y cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, que puedan hacer teshuvá, que puedan venir al arrepentimiento genuino. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué es teshuvá? Es decir, hoy dejo de quebrar la Torah y hoy comienzo a caminar obedeciendo la Torah. Bendiga a su pueblo, Padre. Ayúdenos, por favor, para ser hijos de obediencia. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a decir el Shema todos juntos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hermanos, no se olvide, si esta enseñanza fue de bendición, compártala en su página. Póngale un like. ¿Por qué? Porque si usted le pone un like y luego el otro hermano le pone un like y el otro hermano le pone un like, crea tráfico en Facebook y más personas van a estar allí con tener el acceso a ver esta enseñanza. Si usted le pone un like, si usted escribe un comentario, aunque sea una carita, un thumbs up, lo que sea, y usted lo comparte, estos mensajes llegan a más personas. Si usted no se ha inscrito en nuestro canal de YouTube, hágalo, inscríbase en el canal de YouTube, por favor, y ponga ahí que le salga la campanita, la alerta, de que cada vez que Arca de Adonai sube un video, a usted le suene esa campanita, y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Hermanos, es tiempo de que la verdad de la Torah salga hasta lo último de la tierra, porque Yeshua viene pronto.
Ya dijeron, Israel está haciendo paz con el mundo árabe. Todo se está poniendo bien en línea para el regreso de nuestro amado Mashiach. Hagamos nuestra parte, llevando, sembrando la palabra del Eterno en los corazones de amigos, de familiares y hermanos en la fe. Shalom, shalom. Laila Tov, Litrot. Gracias por estudiar con nosotros. Shalom.